Voy a hablar de valvulopatías. Pero ¿qué pasa? Ustedes viven en un país tropical y la fiebre reumática es frecuente acá. ¿A quién le da fiebre reumática? A los niños, ¿entiendes? A los adultos también, ¿entiendes? A ustedes. De niño te da la infección, la faringoamigdalitis. Fiebre reumática aguda es una enfermedad sistémica, inflamatoria, autoinmune, que es importante, dice, infección en la garganta por el estreptococo beta hemolítico grupo A. Eso es importante que tú te lo aprendas. ¿Quién te produce la fiebre reumática? El estreptococo. ¿Y qué? ¿De gran positivo o gran negativo? De gran positivo, eso es importante que tú lo entiendas, ¿entiendes? Porque si es gran positivo, probablemente la penicilina actúe ahí. No le vas a dar gentamicina, amicacina, que es un aminoglucósido y sirve ¿para qué? ¿Para qué sirve? Para las bacterias gram negativas. Pero esa amicacina, gentamicina que te digo, te produce ¿qué? Ototoxicidad y nefrotoxicidad, te deja sordo y te puede producir lesión renal. Entonces, yo tengo que estar atento porque te estoy hablando de ¿qué? De fiebre reumática. Sigamos, porque quiero ir rápido porque esto de aquí yo lo doy para que ustedes entiendan qué es lo que pasa. Dice, un padecimiento inflamatorio agudo o subagudo de carácter autoinmune que involucra las articulaciones, corazón y sistema nervioso central y tejido subcutáneo. Mira que es importante lo que te está diciendo, que te afecta ¿qué? El corazón con soplo, lesión valvular. Que también te dice articulaciones, dolor articular migratorio. Mira, eso es importante que tú lo entiendas, ¿entiendes? ¿Por qué pasa? Que ustedes son jóvenes y las personas jóvenes que tienen lupus eritematoso sistémico, ¿entiendes? El lupus te produce dolor articular, pero te da anemia, ¿entiendes? Te da glomerulonefritis, esa lesión renal, ¿entiendes? Te da trombocitopenia, te da el eritema malar que la paciente tiene, puede tener convulsiones por la vasculitis, pero acá te estoy hablando de ¿qué? De el estreptococo beta hemolítico que te produce un cuadro de faringoamigdalitis, ¿entiendes? En el cual tú tienes que tratar, porque si no el paciente va a tener todas estas manifestaciones de fiebre reumática que te dice lesiones articulares. ¿Qué más te dice? Lesión del corazón, el soplo, o el PR, claro, ¿no? Sistema nervioso central. ¿Qué te produce el sistema nervioso central? El síndrome de Sjögren, ¿no es cierto? El paciente puede convulsionar, ¿entiendes? O movimientos anormales, ¿entiendes? Y tejido celular subcutáneo, eritema que te produce. Entonces, es muy importante que tengamos presente todos estos cuadros. Y mira acá, epidemiología te está diciendo, o sea, dice, es más común en los niños de incidencia máxima de 5 a 15 años. Mira que es importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir a la rural. En la rural tú vas a ver 60 niños, ¿entiendes? Tú sabes que aquí en Ecuador las familias del campo tienen 5, 7 hijos, ¿entiendes? Entonces los niños ¿qué tienen? Faringoamigdalitis. Entonces yo tengo que estar atento. ¿Eso por qué es importante? Porque comienza el estreptococo beta hemolítico con un cuadro de ¿qué? De faringoamigdalitis. Acuérdate que frecuentemente uno está pensando que es un problema de tipo viral. ¿Entiendes? La gripe te puede dar faringoamigdalitis, ¿no es cierto? Pero una cosa es un problema de tipo viral y otra cosa es un problema de tipo bacteriano, correcto. No te olvides lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué no te estoy diciendo en el hospital? Bueno, ¿cuánto es el valor normal? Te digo, de los glóbulos blancos. Cuando tú tienes un problema infeccioso, generalmente tienes leucocitosis, neutrofilia. Entonces yo tengo que saber que el valor normal de los glóbulos blancos son de 4.000 a 10.000. Si ya tiene más de 10.000, te estoy diciendo que probablemente sea bacteriano. Pero la fórmula es importante. Si yo tengo 80, 90 de segmentado, significa que es bacteriano. Pero si yo tengo así mismo 60 de linfocitos, ¿entiendes? Yo estoy pensando que es viral. Entonces es un todo que yo tengo atento, pero estemos atentos. Entonces mira aquí la fiebre reumática a los niños de 5 a 15 años. Eso es importante. O sea, la mayoría de ataques iniciales adultos ocurren al final de la segunda y el comienzo de la tercera década de vida. Pero mira, que te está hablando que el niño puede tener la infección a los 5 o 10 años, pero que las manifestaciones clínicas te pueden dar ¿a cuándo? Cuando tienes 20 años o 30 años. Por eso es importante que tú ocultes al paciente, ¿entiendes? Mucha gente se está mandando drogas, ¿entiendes? Y esas drogas, ¿qué pasa? Nosotros en la piel tenemos estafilococo, estreptococo, como ellos se lo meten, ¿entiendes? Porque quieren y se introduce en la vena, ¿qué va a hacer? Una endocarditis bacteriana, va a lesionar la válvula.
¿entiendes? Y cuando nosotros ocultamos un soplo y el paciente tiene prácticamente cuando tú tienes, es importante esto lo que te digo, cuando un paciente tiene una lesión valvular, ¿entiendes? ¿Qué pasa con estos pacientes? Tiene un soplo, el mismo hecho del paciente hacerse una endoscopía, ¿entiendes? Ir donde el odontólogo y limpiarse la dentadura, la boca, yo te exagero, es tan sucia como el ano, tiene gran positivo, gran negativo y anaerobio. Entonces cuando el odontólogo te limpia las encías, prácticamente a veces sangra y esas bacterias entran al torrente sanguíneo colonizando las válvulas y te puede producir endocarditis bacteriana. Entonces, ¿qué es importante? ¿Entiendes? La fiebre reumática, ¿qué te produce? La lesión valvular, ¿entiendes? Pero esas lesiones valvulares pues se pueden infectar fácilmente. Cuando te lesiona la cavidad bucal, ¿entiendes? Cuando la gente se droga y prácticamente sin limpiarse introduce bacterias al torrente sanguíneo colonizando esas lesiones valvulares que la fiebre reumática me dio. Sigamos, ¿entiendes? Dice, aproximadamente el 3% de los pacientes son con faringitis, con el estreptococo grupo A, desarrollan fiebre reumática. No todo, pero sí un 3%, ¿entiendes? Que es muy importante, ¿ya? Que te van a producir que lesiones articulares, lesiones cardíacas, lesiones neurológicas y lesiones que valvulares, ¿cierto? Entonces, ¿qué te dice? Las cepas reumatogénicas del estreptococo beta hemolítico del grupo A se clasifican. Dice principalmente, bueno, el M1, el M3 y todo. En tal caso, es importante a los pacientes hacerle un cultivo en microcam. Acuérdate que todo paciente que te viene con fiebre, tú tienes que, con un bajalengua, verle las amígdalas, ¿entiendes? Porque una faringoamigdalitis, a veces tú ves la faringe que tiene pústulas, que tiene imágenes de pus ahí. Entonces yo tengo que estar muy atento con estos pacientes. Entonces, ¿qué te está diciendo? Aquí te hace una diferencia entre la infección faríngea por estreptococo y vírica. ¿Entiendes? ¿Qué te dice acá? Dice estación fría, meses lluviosos, ya el estreptococo. Dice, en cambio vírica varían. Generalmente en mayo, junio nos da. Mucha gente tú ves ahora que está con gripe y bueno, es viral. ¿Entiendes? Edad de 5 a 15 años, te está hablando por el estreptococo. La vírica, todas las edades. Aparición con frecuencia súbita, con más gradualidad. Comienza con un moquearte, un moco transparente y luego se transforma prácticamente verdoso, ¿no? Significa que se infectó. Síntomas iniciales, dolor a la deglución. Mira que está. A la que traes tu saliva te molesta, ¿no es cierto? Dolor de garganta moderado. Otro sitio, ganglios linfáticos, te dice. Mira que es importante los ganglios linfáticos. Cuando yo les molesto a ustedes, que van a la práctica, yo les digo, examina, le cojo el pelo a ustedes para que no, de arriba hacia abajo. Pero cuando yo te digo, la conjuntiva, pupila, ¿qué más? Las adenopatías, fondo de ojo, las adenopatías, que es importante en este paciente. Ingurgitación yugular, porque estamos hablando también de problemas cardíacos. Entonces es importante que tú lo sepas examinar. Todavía no te dan semiología, pero eso es otra materia. Pero yo trato de a ustedes irlo introduciendo con esto. Aspecto, mira, ves con el baja lengua, vas a ver las amígdalas, ¿no? O la faringe. ¿Y qué pasa? De aspecto rojo, edema, exudado, rojez, úlceras o vesiculares. Dime, ¿estás preocupado? Sí, es que quiero preguntar qué pasa con la faringitis estreptocócica, dime. Es, como decirlo, la causa de provocar fiebre reumática. Esto se trata con esteroides, con corticosteroides. No, con penicilina. Los corticoides no es bueno. Los corticoides tú le das a la fiebre, a la artritis reumatoidea, al lupus eritematoso. ¿Entiendes? Eso tiene que hablarlo con reumatología. Pero este cuadro, ¿qué te está diciendo? Que este cuadro clínico, ¿qué es? Este cuadro es bacteriano, ¿entiendes? Y el no todo, mira, nosotros tenemos que tener claro, por eso es farmacología que tiene que estudiar. Los corticoides te producen hiperglicemia, los corticoides te producen osteoporosis, los corticoides te producen inmunosupresión, te producen Cushing. Cuando me dicen Cushing y me hablan de hipertensión, diabetes, ¿entiendes? Obesidad,
¿entiendes? Entonces, los corticoides se los da a algunos, se lo da en la miastenia grave, ¿no? Se lo da en la artritis reumatoidea, se lo da en el lupus, pero hay un grupo, sí, pero esto es una faringomigalitis ¿qué? Bacteriana. Entonces, ¿qué tienes que dar? ¿A los virus le das antibiótico? No, ¿entiendes? ¿Le vas a dar a qué? Al estreptococo beta hemolítico. Eso es importante, claro que lo tienes que tener presente. ¿Que este cuadro qué es? ¿Viral, bacteriano o no? Es bacteriano. Entonces te dice que es, mira, una bacteria gram positiva. ¿Y la gram positiva qué significa? Penicilina, ¿entiendes? A no ser que sea resistente, pero de entrada es penicilina, ¿no es cierto? Entonces mira acá, mira, la faringe, voy a apagar esto, ¿no? Para que vean. Entonces es importante que tú, siempre yo digo, no hay malos médicos, hay malos examinadores. No examinas al paciente y te metas en el problema. Entonces, ¿qué tú le estás viendo? Mira, pus, ¿entiendes? No, pus, esto es pus, ¿entiendes? Mira, ya, una faringomigalitis. Eritematoso. Está eritematoso, está aumentado de tamaño, está rojo. Mira, que es importante que tú lo estés viendo. Entonces, mira la importancia de ¿qué? De examinar al paciente, ver la cavidad bucal. Pero sigamos, porque estoy aquí, no es una clase de otorrino, sino una clase de trastornos valvulares que yo le digo que tienen que estar atentos, sino que la medicina es un todo, ¿entiendes? Eso quiero que ustedes entiendan, ¿ya? Tú tienes que salir médico general para tener nociones de todo. O dices, no, yo voy a ser neurólogo, pero oye, sí, pero la cisticercosis, que es un parásito, te produce convulsiones, ¿entiendes? ¿Ya? Ahora que está en la criptococosis también. Entonces hay algunas manifestaciones que te dan. Entonces mira, esta infección faríngea producida por el estreptococo beta hemolítico, ¿qué te va a producir? Te dice al 3% de los pacientes, ¿te va a producir qué? Te puede producir fiebre reumática. Y es importante que nosotros los entendamos, ¿entiendes? Porque la fiebre, yo tengo que mandarle a ese paciente estreptolicina, lo que se llama. Si está elevado, te está hablando que el paciente está en contacto más de 200 de estreptolicina, te está hablando que hay actividad del estreptococo beta hemolítico. Y lo que tiene el paciente es fiebre reumática, ¿entiendes? Entonces, es muy importante. Bueno, acá ya está, sigamos, retrocedimos. Entonces, factores de riesgo, estrato socioeconómico bajo, hacinamiento, mira, ¿no? Acuérdate que en la rural te mandan al campo y hay mucha gente humilde que va y lo hace ver. Entonces dice, entonces es muy importante, la patogenia y fiebre reumática aguda involucra a la tríada de individuos genéticamente susceptibles, la infección, ¿ya? Y también que la respuesta inmune que el paciente puede tener. Estos son en la prevalencia de fiebre reumática. Pero aquí te está hablando de la patogenia. ¿Qué pasa con estos pacientes? El estreptococo beta hemolítico, ¿qué te produce? Estimula los monocitos, los macrófagos y va hacia la sangre periférica. ¿Y qué te va a producir? Los monocitos activados, los linfocitos B, antiestreptolicina, linfocinas, que dice fibroblastos, pero que estos linfocitos T, ¿qué te van a producir? Lesión de las válvulas cardíacas. ¿Va a producir qué? Inflamación de las válvulas, valvulitis, ¿ya? ¿Y qué te va a producir también? Valvulopatía reumática y lesión del colágeno prácticamente. Ese macrófago, ¿entiendes? Te va a producir todas estas lesiones, neuronal shock, miocarditis y daño miocárdico crónico. Acuérdate que la miocarditis te puede producir arritmia, el paciente te produce cardiomegalia, ¿entiendes? Y te lesiona las válvulas del corazón. Después explico otra cosa. Sigamos, dale, sigamos. Entonces mira, cuando tú sospechas que el paciente tiene una fiebre reumática, ¿qué le vas a mandar? Antiestreptolicina, por favor. Tú lo escuchas un soplo, antiestreptolicina, es joven, tiene 20 años, 10 años, 15 años, 30 años. Yo he dicho que esa lesión valvular es por fiebre reumática. ¿Y qué yo le voy a mandar? Paisaje antiestreptolicina. Sale más de 200, te está diciendo que está diagnosticando ya que el paciente que tiene fiebre reumática ha estado en contacto con el estreptococo beta hemolítico, grupo A, estreptococo beta. Por favor, apréndatelo para cuando vayas con un alemán, le digas, no, doctor, el estreptococo beta. No me dijeron, usted en alemán se pegó un tiro en el pie. Entonces, pilas, por favor, aprendan que eso es bacteriología, ¿entiendes? Y es gran positivo, no va a decir que... ¿Por qué? Porque a veces yo veo que a los pacientes que tienen faringoamigdalitis le ponen amicacina, le ponen como ciprofloxacina. Es una locura.
Porque eso es para gran negativo, y acá que tenemos gran positivo, ¿me entiendes? Entonces eso es importante que tú sepas los gran positivos, gran negativos. Posteriormente, cuando te des farmacología, te des cuenta de los antibióticos, ¿entiendes? Y saber, ¿entiendes? Entonces dice, las manifestaciones de broto agudo de fiebre aparecen en pacientes a las 2 o 3 semanas de haber padecido el cuadro de faringoamigdalitis. Mira lo que te está diciendo. Los síntomas se inician con malestar general, fiebre, decaimiento, ¿no es cierto? Astenia, dinamia, que dice astenia, decaimiento, adinamia que no puede caminar, se siente cansado, mialgia, dolor muscular, ¿entiendes? Mialgia, artralgia, dolor articular. Por favor, mira las articulaciones, ¿entiendes? La característica de la fiebre reumática es las grandes articulaciones que migran. Puede estar 15 días y luego se me va al otro brazo, se me va a la rodilla, ¿entiendes? Y siempre vas a escuchar a los profesores dicen que el estreptococo beta hemolítico lame las articulaciones pero muerde las válvulas, por eso es que tiene lesiones valvulares graves. Entonces te dice que más, hiporexia, no tienes apetito, fiebre, mira, vespertino, ya, que no sobrepasa 38.5 de temperatura. Entonces yo tengo que estar atento, ¿entiendes? Dolor articular, más fiebre reumática, sí, dolor articular, trombocitopenia y todo, debo pensar en lupus también, dolor articular, tofo, también debo pensar en ácido úrico algo, es un todo, ¿entiendes? La medicina es amplia, pero yo tengo que ir aprendiendo poco a poco todo esto. Entonces aquí es importante lo que dice de John, ¿entiendes? Que te habla de qué? Criterio de John para la fiebre reumática, criterios mayores, carditis, la inflamación del corazón, ¿entiendes? Está hablando. Poliarteritis migratoria, tengo dolor aquí, está caliente. ¿Te acuerdas que te dice ver ese paciente que tenía una erisipela en la pierna y te dice tocar el edema y estaba caliente? Bueno, así similarmente, está caliente. Acuérdate que la característica de la inflamación, que es rubor, calor, impotencia funcional, ¿entiendes? Está hablando que está inflamado esa parte. Por eso es importante tocar, ¿entiendes? Que es muy importante. Dice, poliarteritis migratoria, esta es la Corea de Sirehan, el problema neurológico. Estos pacientes hacen esto, ¿entiendes? Entonces es importante esto. Nódulo subcutáneo, ¿entiendes? Eritema marginado, que es acá en la cavidad. Y criterios menores, fiebre, te está diciendo de 38, 38,5, ¿qué más? Artralgia, dolor articular, laboratorio, leucocitosis, neutrofilia y la antiestreptolicina, ¿entiendes que está? ¿Ya? ¿Y qué te dice acá? El electrocardiograma. Todo paciente con problema cardíaco, ¿qué tienes que hacerle? Un electrocardiograma. Si le encuentras un soplo es importante, ¿entiendes? ¿Por qué? Tú te haces una pregunta, ¿por qué el soplo? Pero tienes que hacerle un electrocardiograma. Dice PR, dice prolongación del intervalo PR. Acuérdate que el intervalo PR, ¿qué te dice? ¿De dónde viene? ¿Dónde está el nódulo sinusal? En la pared de la aurícula derecha. ¿No es cierto? Préstame algo para ese. Es que poco a poco uno tiene que ir a ver. ¿Tienes algo para señalar acá? Ah, no, acá no. Quiero tienes un. Acá tengo. Dale. Yo quiero que estén atentos a meditar. En medicina el problema de mi casa, sí. En medicina el problema es que es un todo, ¿entiendes? Es un todo. Porque yo te estoy hablando de un problema inflamatorio, infeccioso, lesiones valvulares del corazón, y te hablo del electrocardiograma. Generalmente a mis alumnos yo les enseño electrocardiograma, por lo menos les digo qué es lo que pasa, ¿entiendes? Acuérdate que tú tienes el corazón, ¿entiendes? Acá tienes el corazón, ¿entiendes? Dale. Acá están las válvulas, ¿no? Esta es la aurícula. Derecha. Aurícula. Ventrículo. Izquierdo. ¿Qué más? Aurícula. Ventrículo derecho. Izquierdo. Ventrículo. Izquierdo. Acuérdate que esto es importante. Mira que. Acuérdate que esta es la válvula ¿qué? Mitral. ¿No es cierto? Es la válvula mitral. Y mira, de la válvula mitral también, del ventrículo izquierdo, ¿qué te sale? La válvula aórtica. ¿Entiendes? Mira que es importante. Porque la causa más frecuente de fiebre reumática, ¿qué es? Lesión de la insuficiencia o la estenosis mitral. ¿Y qué más también? La
Fiebre reumática, ¿por qué? Por estenosis o insuficiencia aórtica. Entonces mira el ventrículo izquierdo cómo está afectado. Esto, ¿entiendes? Pero ¿qué es importante acá? ¿Dónde te sale prácticamente el estímulo eléctrico? Del nódulo sinusal de acá. ¿Entiendes? ¿Qué es importante? Entonces cuando yo te dice, mira, el PR está prolongado, ¿qué te está diciendo? Onda P, complejo con S. ¿Qué te está diciendo? Onda T, ¿no es cierto? Más o menos que. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdate que el impulso eléctrico va así, va acá, todo esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La primera, esto, es de la aurícula derecha, ¿entiendes? ¿Ya? Y la otra parte acá es la despolarización de la aurícula izquierda, ¿entiendes? Voy a hacer un ejemplo para que te des cuenta que todo se relaciona y yo tengo que estar atento a todo esto. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene estenosis mitral? ¿Entiendes? No deja pasar la sangre que te viene de qué? ¿Cómo se llama? De la vena pulmonar, ¿entiendes? ¿Y de dónde viene esta vena pulmonar? Prácticamente viene oxigenándose del pulmón, ¿no es cierto? Y viene esta sangre, ¿a dónde viene? Ya oxigenada. ¿A dónde? A la aurícula izquierda. ¿Y de luego a dónde va? Ventrículo izquierdo. ¿Y luego a dónde va? A la aorta, ¿entiendes? Eso es importante que tú lo entiendas. Entonces, cuando te dicen una estenosis aórtica, ¿qué te están diciendo? Que hay estrechamiento, ¿entiendes? Pero para eso yo tengo que saber ¿qué? Para eso ¿qué yo tengo que saber? ¿Cuánto mide una válvula mitral? Generalmente de 4 a 5 centímetros, ¿entiendes? Te dice que cuando ya el paciente tiene 2 centímetros y medio, como que a lo que corre el paciente se siente fatigado. Cuando el paciente ya tiene centímetro y medio, la luz de la válvula, porque estoy hablando de estrechamiento, ya comienza a tener ortognia, ¿entiendes? Y si ya tiene 1, prácticamente está haciendo edema agudo del pulmón. Y tú tienes que entender qué pasa si hay estrechamiento, si acumula ¿qué? La sangre, correcto, ¿entiendes? Aumenta la presión. Al aumentar la presión, ¿qué pasa? ¿Entiendes? Se hipertrofia, ¿entiendes? Entonces te dice, mira, ahora aprovecho de la fiebre reumática, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa cuando este paciente se hipertrofia la aurícula izquierda? En el electrocardiograma, mira, aumenta, ¿entiendes? Hace esto, ¿ya? Exacto. La onda P hace esta morfología, ¿sí? ¿Entiendes? Directamente. Una onda P mellada que se llama, ¿entiendes? Lo que te está diciendo que tiene que la aurícula izquierda aumentó de tamaño y tú ves que esto aumenta en el electrocardiograma. Y este es el intervalo que PR, ¿entiendes? Ya, esta es la R, PR. Y en la fiebre reumática, prácticamente el sistema de conducción está inflamado, todo esto está inflamado. Entonces hace que el PR se prolongue, y eso es lo que te está diciendo, PR más, intervalo PR prolongado, porque tiene una inflamación ahí, ¿entiendes? Y por la estenosis mitral, ¿qué pasa? Se hipertrofia la aurícula izquierda, ¿entiendes? Pero eso es importante porque si se hipertrofia, ¿qué pasa? Este paciente, esto de acá, luego se dilata. Y cuando se dilata, ¿qué pasa? Fibrilación auricular, ¿entiendes? El paciente que tiene estenosis mitral tiene posteriormente ¿qué? Una fibrilación auricular. Acuérdate que ustedes van a escuchar que el cardiólogo te dice el gasto cardíaco de las aurículas le da el 20% del gasto cardíaco, ¿entiendes? La contracción de las aurículas te produce el 20%. Cuando tú tienes fibrilación auricular, ¿entiendes? Acá en ambas aurículas disminuye el 20% prácticamente la fracción de eyección, y como no se contrae bien la aurícula, forma coágulos, trombos, ¿entiendes? Trombos, y esos trombos pueden pasar y ir a mi cuerpo, irme a mi cerebro, y ir al vaso, infartarme, ir a la mesentérica. Acuérdate que yo siempre le digo a ustedes, la mesentérica superior, ¿qué vasculariza? Todo el intestino delgado y parte del colon ascendente. Imagínate que se te obstruye, te necrosa, se lesiona, abdomen agudo, ¿entiendes? Ya entiendes por qué es importante que los pacientes que tienen estenosis mitral tienen que
anticoagularlo. Es que tienen fibrilación auricular, tienes que anticoagularlo, porque ese coágulo puede hacerte ¿qué? Accidente cerebrovascular, te puede producir trombosis mesentérica, te puede mandar émbolo a la parte distal arterial. ¿Entiendes? Entonces mira que es importante cuando yo estoy hablando, pero ¿qué te lo desencadenó? La fiebre reumática. ¿Y cómo pudiste tú diagnosticar? Por antiestreptolicina. Y la característica que te dice, ¿qué te está diciendo? Dolor articular, lo que estás viendo acá, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que, tienes un paciente con faringoamigdalitis y le dice, doctor, tú le pones un soplo cardíaco. Entonces, ¿qué estás pensando tú? Que probablemente el paciente, ¿qué está haciendo? Una fiebre reumática. Y tú comienzas a preguntarle, ¿en algún momento usted tuvo dolor de garganta? Sí, doctor, hace 2 meses que me dio, no tomé nada, apenas tomé una aspirina ya. O sea, no trató, ¿cómo se llama la bacteria? No lo trataste, ¿entiendes? Entonces, mira qué es importante, ¿entiendes? ¿Y qué pasa acá? Te dije de la fibrilación auricular, porque se presenta el paciente que tiene una estenosis mitral, ¿entiendes? Aumenta la presión, se hipertrofia, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Si acá te viene, la aurícula tiene, ejemplo, 60 mililitros, ¿entiendes? Y tiene que pasar ¿a dónde? Hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? Tiene estrechamiento y apenas hace 30 mililitros, ¿no? Y lo pasa acá al ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? Se retiene el líquido, se retiene la sangre. ¿Y qué va a pasar con la sangre? Regurgita hacia atrás, ¿entiendes? ¿Y eso qué te produce? Hipertensión pulmonar. ¿Qué te produce también? Aumento de la presión capilar pulmonar. Y esto se traduce a esto, ¿entiendes? Esto, ¿qué pasa? El capilar, ¿qué pasa? Aumenta la presión y va a pasar ¿qué? Plasma, ¿hacia dónde? Hacia el alveolo, produciéndote, si es una estenosis o una insuficiencia mitral aguda, te va a hacer que el paciente haga edema agudo del pulmón, haga disnea, ortognia, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces mira que es importante. ¿Qué pasa si el paciente prácticamente con estenosis mitral, ejemplo, hace fibrilación auricular? ¿Ya? Acuérdate que la fibrilación auricular es con frecuencia, normalmente la frecuencia cardíaca de nosotros es de 70 a 90, ¿ya? Pero cuando tienes una fibrilación auricular, esa frecuencia cardíaca puede ser 140, 150. Entonces, ¿qué pasa? No te deja llenar en diástole y se congestiona el pulmón, ¿entiendes? Y vas a tener que disnea, ortognia, tienes que sentarte para no ahogarte, porque cuando uno se sienta disminuye el retorno venoso. El retorno venoso, ¿qué es? La precarga, lo que te viene ¿a dónde? Al sistema venoso, a la cava superior e inferior. ¿Entiendes? Eso es importante que nosotros lo entendamos, ¿entiendes? Entonces, como hay falla cardíaca, ¿ya? ¿Qué vas a escuchar? Incuritación yugular, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Aquí el paciente está congestionado, tiene un edema agudo del pulmón. ¿Qué tú le vas a escuchar? Rales crepitantes, ¿ya? Eso crepitante está que a lo que tú respiras, ahí le escuchas rales crepitantes, ¿entiendes? Y también el paciente puede tener que expectoración sonrosada, ¿entiendes? Porque está haciendo un edema agudo del pulmón. ¿Pero por qué? Porque aumentó la presión hidrostática a nivel de la vena pulmonar, ¿entiendes? Y eso se transmitió ¿a dónde? Al capilar pulmonar, ¿entiendes? Eso es importante. Acuérdate que nosotros vimos un paciente con ¿qué? Con edema, y yo le explicaba a muchos de ustedes que hay 2 presiones, la presión hidrostática que tú ves que está aumentada acá y la presión oncótica, ¿entiendes? Eso es importante que tú lo leas en fisiología, ¿entiendes? Trato de explicar porque vi que no tenían más o menos ideas cuando fueron allá. Entonces mi deber es tratar de que tú entiendas esto, entiendes que es muy importante, porque para entender al paciente, ¿entiendes? Si nosotros entendemos al paciente, porque es la DIN y todo, sabemos cómo diagnosticar. Si no entendemos fisiopatología, es un problema para ustedes, para el paciente y para quien te está enseñando. ¿Me estoy explicando o no? ¿Entiendes? ¿Ya? Mira que te hablé aquí, ¿de qué te hablé? De la hipertrofia, aquí en estenosis mitral, ¿no es cierto? Y que yo te dije que la presión aumenta y también te produce que disnea, hemoptisis. ¿Ya viste por qué los pacientes que tienen estenosis mitral pueden tener hemoptisis? ¿Entiendes? Pueden tener disnea.
¿Y qué hacen? Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Acuérdate que el corazón, ¿en qué más se llena? En la diástole. Cuando yo tengo una frecuencia cardíaca de 130, 140, ¿se alarga o se acorta ¿cómo es? La diástole? No hay suficiente volumen. No te deja llenar y entonces te produce hipotensión, bajo gasto, ¿entiendes? Claro. Eso es importante lo que tú estás interpretando, lo estás entendiendo, porque si yo tengo una frecuencia cardíaca, la fibrilación auricular, y tiene 150 de frecuencia, voy a tener hipotensión, a este paciente le voy a dar líquido. No, ¿entiendes? ¿Qué es lo que tengo? Que bajarle la frecuencia, pero yo tengo que estar atento. Si el paciente tiene 90, 80, 40, tengo que yo, ¿qué? De sistólica acá, diastólica, tengo que cardiovertirlo. Es distinto que el paciente tenga 120, 80, no importa, le doy amiodarona o un beta bloqueante, ¿entiendes? Es un todo, por favor. Entender esto es importante porque te va a hacer un buen cardiólogo, un buen clínico. No lo entiendes, no leíste, problemas, ¿entiendes? Porque vas a decir que el paciente tiene asma bronquial y lo que tiene es un asma cardíaca y que lo que te está haciendo es un edema agudo del pulmón. Acuérdate que en el asma bronquial, ¿qué yo tengo que hacer? Broncodilatador. Pero que en el edema agudo del pulmón, ¿qué debo? Disminuir la precarga, la poscarga, dar diurético, mejorar la fuerza de contracción. Y si la frecuencia cardíaca está muy rápida, tengo que bajarla o con cardioversión o un beta bloqueante, ¿entiendes? Es todo. Pero sigamos. Acá yo te dije que de la estenosis mitral. Pero también estos pacientes pueden tener ¿qué? Insuficiencia mitral, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? También todo el líquido se viene aquí al ventrículo izquierdo y comienzas tú a tener ¿qué? Hipertrofia ventricular izquierda, ¿entiendes? ¿Qué te enseñé yo acá? ¿Entiendes? Voy a borrar, tranquilo, voy a borrar porque es interesante. Lo importante en medicina es tener el razonamiento clínico, ¿entiendes? Pero eso uno tiene que saber fisiopatología, ¿entiendes? Acuérdate que a este nivel, aquí está la válvula aórtica, ¿no? Y aquí que está, perdón, la válvula mitral, ¿sí? Y la aórtica está acá. Tranquilo, que estoy emocionado explicando, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí está la válvula aórtica, entonces hace esto. Entonces, ¿qué pasa cuando se hipertrofia el ventrículo izquierdo? Estrecha la válvula y te puede producir una estenosis aórtica, ¿entiendes? Y eso es tremendamente peligroso, porque ¿qué pasa? Si hipertrofia el ventrículo izquierdo, ¿qué yo te he dicho? Que el músculo cardíaco aumenta de tamaño, pero no aumenta la irrigación. Yo te digo, no aumenta ¿qué? Las coronarias. Entonces, esa hipertrofia con esa fibrilación auricular que tienes de 140, ¿qué va a pasar si hace 140 de frecuencia? Aumenta más el consumo de oxígeno. ¿Y qué le va a producir este infarto, isquemia? ¿Entiendes? Los pacientes con estenosis mitral se mueren de muerte súbita. Por eso tú ves a los jugadores, ¿entiendes? Fútbol, que muchos no lo han estudiado bien y el paciente hace muerte súbita, es una taquicardia ventricular, ¿entiendes? Se infarta, ¿eh? ¿Sí estamos? ¿Ya? Entonces el PR ya te ubicas. Entonces, ¿de dónde sale el estímulo eléctrico cardíaco? ¿Y a dónde está el nódulo sinusal? En la pared posterior de la oreja derecha. Ya, supongo que cuando veas cardiología no. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprenderlo sí o sí. ¿Sabes por qué es importante? Perdón, ¿entiendes? Espérate un poco, déjame darte. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene onda P, te está diciendo que el estímulo cardíaco salió de aquí, ¿entiendes? Eso es importante. Pero si el paciente tiene esto, ya te está en fibrilación auricular, te está diciendo que no, que esto sale de cualquiera de las dos aurículas, ¿entiendes? ¿Ya? Si ellos tienen el diente de sierra, te están diciendo que tiene ¿qué? Un flúter auricular, ¿entiendes? Entonces mira lo importante, la medicina es fácil, pero yo tengo que tener todas estas nociones. Hijos, hay que estudiar. Si sabes que yo me ponía feliz por el fin de semana, no para irme a discotequear, sino para la curiosidad mía, ponerme a leer, ¿entiendes? Y entender todo lo que te estoy explicando. Porque lo que te estoy explicando, el libro te habla de unas 50, 60, 70 páginas.
¿entiendes? Hay libros de trastornos valvulares y trato yo de explicarlo en unos momentos. ¿Sí? Entonces, mira, esto es importante que nosotros nos aprendamos de fiebre reumática. Querías preguntarme, perdón. Ya da. Sí, usted había mencionado sobre el volumen sistólico. O sea, por ejemplo, si hay un estrechamiento, entonces no va a pasar el correcto volumen telediastólico porque la cachetada auricular no va a poder expulsar toda la sangre. Entonces, de esa manera es que se reduce el gasto cardíaco porque el volumen sistólico no va a ser el suficiente, más no por la frecuencia cardíaca. Acuerda que ya por ecografía ya podemos sacar el volumen sistólico. Y antes lo hice. Me vino una paciente infartada, ¿entiendes? Estaba haciendo 2200, me hizo una fracción de eyección de 28% en baja. ¿Y qué tenía? Derrame pleural, que hizo un infarto de miocardio. ¿Y si sabes qué tenía? Una cetoacidosis diabética. Imagínate. Entonces, por suerte, el eco, derrame pleural bilateral, fracción de eyección baja. Es todo. Entonces, por eso es importante entender todo esto, ¿entiendes? Para poder diagnosticar, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, queridos alumnos? Por favor, pregúntenme, porque si no sé, voy y la próxima clase te explico. O cuando vayas el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes al hospital, ahí yo te explico, tal vez con los pacientes, ¿entiendes? Es para entenderlo, eso es importante. Entonces, mira, estos son los criterios mayores y menores ¿de qué? De fiebre reumática, ¿entiendes? Sigamos, entonces, ¿ya? Entonces, el criterio menor dice artralia migratoria, ¿no? De la gran fiebre, no más de 38, antecedente de fiebre reumática. Se supone que tiene antecedente de fiebre reumática, tiene un soplo o tiene antiestreptolicida, ASTO que se llama, ¿entiendes? Tiene más de 200, el paciente que tiene fiebre reumática. Y si tiene ASTO positivo, ¿qué te está diciendo? Que tuvo contacto con quién, con qué bacteria. Mira, nosotros nos hemos vuelto investigadores, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces te dice bloqueo AB de primer grado, ¿entiendes? Eso es importante. Entonces ahí es otro detalle. ¿Cuánto es? PR es esto, desde aquí hasta acá, hasta la onda R, ¿entiendes? Es hasta 0,20. Si tiene más de 0,20, significa que hay un bloqueo de primer grado, ¿entiendes? Hasta 0,20. Bueno, 4 cuadritos, dale, hasta 0,20. Entonces, es que es eso, mira, eso es fisiología que te debieron explicar. Trato yo en esta clase de decirle, mira, despiértate, esto tienes que aprender, ¿entiendes? Ese es el fin, ¿entiendes? Saber qué nos sirve, ¿entiendes? Y sí, tienes que saber. En el libro de Dubin es fácil, porque en 8 horas tú te terminas el libro de Dubin, ya el electrocardiograma de Dubin, y tú lo aprendas. Es el libro más fácil para aprender el electrocardiograma o tener nociones. Así que mira el Dubin, métete a la ¿cómo se llama? Dubin, electrocardiografía de Dubin, ¿entiendes? Vas y lo aprendes y en 8 o 10 horas, toda la noche que te quedes leyendo ya tienes nociones de todo. Pero sigamos, estoy explicando bien acá, te estoy hablando de insuficiencia de estenosis, ¿entiendes? De insuficiencia de estenosis mitral, ¿ya? Entonces es muy importante. Entonces, te están diciendo, ejemplo, dicen, cuando uno estudia estenosis, te dice estenosis mitral, dice, la estenosis mitral es disneizante, o sea, te produce disnea. ¿Por qué te produce disnea? ¿Por qué te produce el ahogo, la fatiga? Por aumento de la presión capilar, ¿entiendes? Esto, ¿entiendes? ¿Por qué te produce la hemoptisis? Por ruptura de los vasos bronquiales, por el aumento de la presión. Entonces te dice, es disneizante, hemoptizante, hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis? Sangre proveniente del sistema respiratorio, del pulmón. Entonces mira que es importante que yo lo tenga presente. Dale. Entonces, sí, dime. Sí, uno debe pensar en tuberculosis, pero hay que estudiarlo. Hay que ver. Sospecha, dime. La estenosis es por sobrecarga de presión y la insuficiencia o sobrecarga de volumen. Sobrecarga de presión y sobrecarga. Es que al aumentar más volumen, aumenta más la presión. ¿Entiendes? ¿Ya? Dale, ¿qué más? Entonces aquí, bueno, ahí te dice diagnóstico, 2 signos mayores y 2 signos menores, o 2 signos mayores. Dale, artritis real, dale, ¿qué más? Dice carditis, aquí te está hablando carditis. ¿Qué quiere decir carditis? Inflamación del corazón. Y te da manifestaciones que dice
Si es una pancarditis, o sea, todo dice pericardio, acuérdate que tú puedes tener una pericarditis. Exacto. ¿Quién te hace pericarditis más? Los pacientes con lupus. Hay pericarditis urémica, hay síndrome de Dressler. El síndrome de Dressler, que debí decirle en la otra clase, es que es pericarditis post-infarto. Ese paciente después de 2 o 3 semanas tiene un roce, tiene una pericarditis, ¿entiendes? ¿Ya? En el infarto. Entonces, es importante que así como tú escuchas roce pleural, debes ir a buscar un roce pericárdico. Entonces, por eso te dice, afecta el pericardio. El miocardio es el músculo. ¿Y el endocardio qué es? Lo que está adentro, la válvula, ¿entiendes? Ese es el endocardio, lo que está acá. ¿Ya? El miocardio, ¿qué es? El músculo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el pericardio es la cavidad pericárdica, lo que te recubre el corazón. O sea, todo eso está afectado. Dice, el 40, el 60% muestra síndrome de carditis, de inflamación. ¿Y qué tú le ves? El PR prolongado, arritmia. Dice, mira, hay taquicardia sinusal. ¿Yo qué les estoy enseñando? Que cuando es importante al paciente, yo lo critico a ustedes, lo que tú quieres hacer en 15 segundos lo multiplicas por 4. No, te digo, coge el pulso radial, ¿entiendes? En 1 minuto, 2 minutos y cuide. Y mira, porque ahí yo me doy cuenta si tiene fibrilación auricular. La causa más frecuente, la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular. Así que la debes aprender. ¿Qué tú ves? La irregularidad de los complejos QRS, ¿no es cierto? Entonces aquí te habla de taquicardia sinusal. ¿Qué más? Soplo de insuficiencia mitral. Mira, que es importante el soplo. Galope del tercer tono. Roce pericárdico, ¿no es cierto? Cardiomegalia, que es importante. Acuérdate, ahí es semiología, que es importante que tú aprendas eso. Acuérdate que el choque de la punta, ¿dónde está? En el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Si tiene descendido y desplazado, ¿qué significa? Que hay hipertrofia ventricular izquierda. O sea, al examen físico te puede dar cuenta que el paciente puede. Pero eso es semiología, ¿entiendes? Entonces mira que te dice cardiomegalia y prolongación del intervalo PR, que ya te expliqué de esto, ¿no? Los 4 cuadritos que tú muy bien lo dices, ¿entiendes? Dale, sigamos. Entonces dice miocarditis, ataque en miocardio contráctil. Mira el corazón, cómo lo tiene grande. Eso es importante. Yo digo que todo paciente que viene con disnea, ¿tú qué tienes que hacerle? Bueno, ponle oxígeno, pues tienes que estudiarlo. ¿Cómo lo vas a estudiar? Con un electrocardiograma, porque tú quieres saber si esa disnea es cardíaca o es respiratoria. O al final el paciente, en los gases arteriales, te das cuenta que el paciente tiene una acidosis metabólica. Y la acidosis metabólica, ¿con qué se compensa? Con alcalosis respiratoria. ¿Eso qué significa? Que yo voy a aumentar, o sea, tengo acidosis metabólica por sexo y por insuficiencia renal, pero comienzo a respirar profundamente el paciente, a ponerse taquipneico, y lo que está haciendo es que barrer el PCO2 para tratar de controlar el pH. Por favor, eso es importante y lo vamos a ver en el hospital cuando ustedes vayan, los gases arteriales. Vamos a ver gases arteriales toda esta semana, que es importante que lo tengas presente. Entonces, ¿qué tú ves acá? Una cardiomegalia. Mira que está congestionado acá las bases pulmonares. Y yo puedo decir que hay velamiento del seno costodiafragmático y acá también costodiafragmático y cardiofrénico con cardiomegalia. ¿Qué te está diciendo? Si a este paciente yo lo oculto, le voy a escuchar estertores crepitantes, ¿entiendes? ¿Ya? Y tiene una cardiomegalia. Mira que es importante, por eso te dice disminución de la fuerza y dilatación del corazón, ataque y el miocardio contráctil, ¿no es cierto? Entonces el paciente está taquicárdico. No te olvides lo que yo te vengo diciendo. ¿Qué te vengo diciendo? Que el gasto cardíaco está dado ¿por qué? Por la frecuencia y el volumen, exactamente, ¿entiendes? Y eso es muy importante. Entonces mira, cardiomegalia. Dice ataque de miocardio especializado, bloqueo AB de primer grado. Mira el PR, mira cómo se prolonga, ¿sí? Mira el PR, ¿no? Está prolongado. ¿Qué te está diciendo? Que este paciente tiene que un bloqueo de primer grado. Ahí no necesita un marcapaso, es la inflamación, ¿entiendes? Del sistema de conducción. El músculo, pon el de atrás, por favor. Eso. Todo el músculo cardíaco que está inflamado. Entonces el sistema de conducción también se afecta, como que se prolonga, ¿no es cierto? Y por eso tú ves que el PR se prolonga, ¿entiendes? ¿Ya? Y cuando se prolonga, ¿qué está haciendo? Un bloqueo. Puede ser de primer grado, segundo grado, tercer grado. Lo importante es que tú entiendas que es un bloqueo. ¿Entiendes? Sigamos, por favor. Entonces aquí mira, aquí hay una extrasístole. ¿Ves?
ventricular. ¿Ves? Extrasístole ventricular. Hay extrasístole auricular o ventriculares, son ventriculares, ¿no es cierto? Y bloqueo, mira, hay alteración por la inflamación ¿de qué? Del corazón, ¿entiendes? El sistema de conducción se altera. Vamos, sigamos. Entonces aquí te dice endocarditis, mira las válvulas cómo están lesionadas, ¿entiendes? Las válvulas, ¿no? Dice, se caracteriza fundamentalmente por ataque de las válvulas, valvulitis, inflamación. La válvula mitral es la más afectada y condiciones de insuficiencia mitral. Retumbo de Charcot, retumbo funcional e hiperflujo. Entonces mira lo que te produce, ¿no? PR prolongado, ¿qué más te produce? Extrasístole o puede producir ¿qué? Fibrilación auricular, que te expliqué acá, porque la fibrilación auricular. Entonces mira que es importante. Ustedes tienen que leer y entender fibrilación auricular, porque es la arritmia más frecuente, ¿entiendes? Que hay, ¿ya? El problema, ¿sabe qué? Es que tu papá puede tener una fibrilación auricular si no lo anticoagulas, o por lo menos anticoagularlo, esos pacientes con toda fibrilación auricular, hay que anticoagularlo, a no ser que haya una contraindicación. Si tú no lo haces, luego tiene una trombosis, imagínate, ¿ya? Se hace una trombosis, hemiplegia, ¿puede trabajar él? Probablemente esté muerto después. Entonces nosotros, esto que te digo, es importante, ¿entiendes? Por los pacientes, porque muchos, dime. A un hipertenso no lo pueden controlar. Tienes que controlarle bien la presión al hipertenso, ¿entiendes? Lo puedes anticoagular. Yo he tenido pacientes con 300, 160 de presión, un paciente trasplantado de riñón, y en 2 horas yo ya lo tenía en 160, 90. Igual me reclamó el cirujano vascular, Bolívar, oye, le digo, ¿usted sabe que vino con 300 de sistólica y 160 de diastólica? Es una locura, le digo. Le he dado 4 medicamentos por vía oral y el nitroprusiato ya se lo estaba sacando. ¿Entiendes? ¿Cómo? Claro, disminuye la precarga y la poscarga. Sigamos. Entonces ahí te está diciendo los linfocitos T te producen lesión en las válvulas, te produce ¿qué? Valvulitis, inflamación. La linfocina te produce ¿qué? Te lesiona el colágeno y los fibroblastos también, ¿no es cierto? Y te lesionan valvulopatías, te producen ¿qué? La valvulopatía ¿qué? Reumática, ¿entiendes? Mira ese cuadro clínico del paciente que te vino con una faringoamigdalitis y que debiste tratarlo, cómo termina. Es importante que ustedes tomen conciencia, ¿entienden esto? ¿Sabes por qué? Porque tú con penicilina benzatírica, ejemplo, un niño que tiene, ejemplo, menos de 10 años, le pone 600.000 unidades y cada 21 días le da y le evita la fiebre reumática, ¿entiendes? A un adulto de la edad de ustedes, 1.200.000 de penicilina benzatírica cada 3 semanas y le vas a evitar eso. Pero ¿qué pasa cuando ese paciente se lesiona la válvula? Tienes que operarlo, cambiarle la válvula, ¿entiendes? ¿Y eso qué significa? Cuando las bacterias proliferan ahí, te hacen endocarditis bacteriana y te puede producir un acceso cerebral, ¿entiendes? ¿Ya? Es un problema. Y mira, con penicilina benzatírica puedes curarla cuando diagnosticar y tú mandarle un examen antiestreptolicina y cura la fiebre reumática y le vas a evitar ¿qué? La intervención quirúrgica. 42 días de antibióticos se le da a los pacientes que tienen endocarditis y 3 antibióticos, ¿entiendes? Y se lesiona las válvulas y hay que entrar a operar. Y luego o le ponen a un paciente de 50, 60 años, le ponen una válvula biológica que no necesita anticoagular, pero un joven que dura 30, 40 años, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Qué gusto me da verlo. Dale. Cuando... Yo sí quiero, pero es cuestión de que usted diga. Mira, el doctor se pone generoso cuando tú le dices algo de salsa. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor grupo de salsa? Nada de reggaetón, nada de Bad Bunny, no, pero le dile, habla del Gran Combo. Entonces, una pregunta, ¿cuál es el cantante que más admira a Bad Bunny, que fue una inspiración para él? Esa debe saber. No, yo sabe, pero no sé. ¿Sabes o no? Muy bien, maestro, Héctor Lavoe, eso le puedes preguntar a él. ¿Sí? ¿Quién escucha a Peso Pluma? ¿Quién o no? No te me hagas que no sabes. Todos ellos así, yo no tengo ni idea. Yo me quedé en esa época. ¿Te gusta la salsa, doctor? A mí me encanta la salsa. Yo puedo estar disgustado, me pone Oscar de León y comienzo a reírme. Dale, comienzo a reírme. ¿Cómo?
Ustedes ven al hospital, me ven en el área que yo estoy. Tú ves sufrimiento, ¿no? Pacientes graves. ¿Cómo puedo reír ahí? ¿Entiendes? Una anécdota, perdón que voy a una anécdota. Yo estuve en el hospital de clínicas en Buenos Aires haciendo terapia intensiva. Se me murieron 7 pacientes en una guardia. Me sentí morir, ¿entiendes? Dios mío, ¿qué pasa? 7 pacientes en 24 horas, ¿entiendes? Yo estaba solo, mi familia estaba acá, llamé a mi esposa para contarle a ella, ¿entiendes? Para contarle que se me habían muerto 7 pacientes. Tranquilo, que son 6, 7 médicos que hay en terapia intensiva, hay 16 pacientes, ¿ya? De terapia intensiva. En terapia intensiva, el 30% de los pacientes se mueren y el 70% salen, algunos bien y otros salen con secuelas, los accidentes cerebrovasculares. Entonces imagínate, eso, por más que uno se ponga una barrera hematoencefálica, te afecta o no quiera. Por eso es que tú no me ves sonreír mucho, ¿entiendes? Pero cuando me hablas de Oscar de León, me sonrío, porque me acuerdo que he bailado eso, ¿entiendes? Y eso te da alegría. Y yo creo que nosotros debemos ir una vez, es un mal consejo, una vez, ¿entiendes? Una vez yo iría en 2 meses a una discoteca. O sea, ¿qué pasó? Se murieron mis 7 pacientes y me sentí morir, no sé, yo no sé qué es depresión. Bueno, la cosa es que voy a una discoteca, entro esa noche que llamé